Estábamos diciendo que tenemos unas grasas y aceites. ¿Cuál es el origen de estas grasas y aceites? Pues normalmente cuando nosotros nos bañamos en nuestra piel hay una cantidad de grasa en nuestra piel que gracias al jabón pues podemos retirar. Pero también en los platos, en la cocina, cuando se lava, pues ahí también van liberándose o se van dejando o se va llevando una cantidad de grasas que están ahí. Y en el peor de los casos, pues los lavaderos, los cambiaderos de aceite botan grasas. Ya otro tipo de grasas son grasas o son aceites minerales que también van a llegar a nuestro sistema de tratamiento y debemos removerlos. Entonces, para eso se construye una trampa de grasas, que ya la grasa queda en la parte superior y la retiramos. Ahí vamos a remover el contenido de grasas y aceites, y también esto va a un relleno sanitario. Obviamente hay que deshidratarlo, quitarle la humedad y todo eso, pero va al relleno sanitario. También tenemos el tratamiento preliminar, pues un sistema de bombeo que es opcional y un sistema de medición que también es opcional, aunque la mayoría de las plantas cuentan con estos elementos. Pues acá en Casanare, obvio, siempre casi todos los alcantarillados están enterrados y tenemos que bombear a un sector más elevado para hacer el tratamiento, y para saber qué es lo que estamos tratando pues es necesario hacer una medición, y aquí tenemos pues algo que se llama una canaleta parcial, que lo que vayan a ver potabilización conmigo se van a volver unos duros en canaleta parcial. Si se dan cuenta, en este proceso solo retiramos sólidos suspendidos fijos y grasas y aceites. Entonces, los sólidos suspendidos fijos van a cambiar y las grasas van a cambiar. Entonces vamos a mirar qué pasa a nuestro siguiente proceso. Entonces los sólidos suspendidos fijos se va a remover cerca de un 90%, y las grasas de aceite se va a remover en un cerca de un 90%. Pues ¿cuánto es lo que sigue? Pues el 10%, el restante es lo que va a pasar al otro proceso. Si se dan cuenta, los demás elementos no sufren ningún tipo de alteración o afectación. A los demás elementos no se les quitó ni se les agregó absolutamente nada. Ahora pasamos a nuestro siguiente proceso, que se llama tratamiento primario. Y en el tratamiento primario tenemos tres elementos. Puede ser sedimentador primario, puede ser tanque IMOF o puede ser una laguna anaeróbica. Cualquiera de los tres, no los tres. Normalmente uno no construye los tres elementos. ¿Qué es lo que puede hacer? Pues construir varios sedimentadores primarios, pero no construir un sedimentador primario, un tanque, no. Cualquiera de los tres. ¿Y cuál es la función de este tratamiento primario? Pues aquí lo vemos, es que se nos va a ir al fondo lo que no sedimentó en el anterior. ¿Por qué no sedimentó? Pues porque en los anteriores la velocidad era muy grande y acá ya la velocidad es mucho menor. Entonces aquí vamos a sedimentar pues lo que es susceptible de sedimentar. Entonces, si se dan cuenta acá en estos tres, al fondo vamos a encontrar un sedimento, y ese sedimento, así como nos lo muestra nuestro diagrama, a ver, aquí no, este no es, sino esto que está en rojo. Esto que está en rojo acá nos dice, nos muestra que sacamos un sedimento. ¿Y qué es ese sedimento? Pues son sólidos suspendidos volátiles. Ojo que antes habíamos removido todos los sólidos suspendidos fijos, ya lo único que nos queda por sedimentar, por colar, dijeron ustedes, pero colar es más difícil, es más fácil sedimentar. Entonces es lo que nos queda por retirar, son los sólidos suspendidos volátiles, y como se dan cuenta acá, miren, hay una remoción del 100%. ¿En cuáles? En los tres se supone que debe funcionar, cualquiera de los tres funciona. Obviamente aquí estamos hablando de unas condiciones ideales donde hay una remoción del 100%, porque realmente eso pues tiene unas eficiencias, pero vamos a pensar que si nuestro tratamiento funciona bien, pues vamos a remover todo. Como aquí está sedimentándose, pues obviamente lo que era susceptible de sedimentación, que este era el otro 10% que quedó de sólidos suspendidos fijos, se va a retirar. Y también,
como tenemos pues un proceso donde el agua está muy quietecita, pues el otro 10% de grasas y aceite se va a retirar. Por ahora, vamos a pensar que solo se retira un lodo primario. No vamos a pensar qué hacemos con él todavía, pero tengan en cuenta que hay un lodo primario. Este lodo primario es, llamémoslo así, es estiércol fresco. Es heces de persona que todavía no se le ha hecho ningún tratamiento, sino solo se está separando. Obviamente este lodo primario pues tiene una gran concentración. Esto puede tener, por ejemplo, una gran concentración, no, una gran humedad, puede tener, por ejemplo, 90% de humedad y hasta más de humedad. Entonces, solo tiene un 10% de sólidos o menos, por ahí 5%. Entonces, realmente eso es una gran cantidad de agua. Pero esa gran... Sólidos con tilde en la O, perdón. Sólidos. Pero ese poquitico de sólidos, que es el 10%, igual es muy contaminante. Entonces, nuestra agua viene por acá, ingresa a cualquier proceso, vamos a decir que ingresó por acá, y pasa al siguiente proceso. El agua es la que sigue derecho. Y en cada proceso le vamos retirando uno u otro elemento. Luego, ya tenemos que, bueno, faltó decir que cuando yo empiezo a retirar sólidos suspendidos volátiles, ahí ya estoy retirando materia orgánica. Acuérdense que estos son los frijoles. Y al poder retirar materia orgánica, pues obviamente ya empiezo a disminuir la DBO y la DQO. ¿Qué tanto? Pues se estima que en un 40% puedo estar removiendo. Y me va a quedar pues un 60% de esa materia orgánica. Mire que hasta el momento no he hecho nada a los sólidos disueltos volátiles, ni he hecho nada a los sólidos disueltos fijos. Vamos ahora a pasar a nuestro tratamiento secundario. Entonces, el tratamiento secundario, podemos decir que el tratamiento secundario, pues para que ocurra debe haber un reactor. Y un reactor no es más que un tanque donde ocurren unas reacciones químicas. Y aquí las reacciones son hechas por microorganismos. Y eso es lo que deben tener claro. Tratamiento secundario ocurre si y solo si hay microorganismos. Si yo, por ejemplo, aquí hablando de alguna cosa, si yo llego y digo, es que yo no voy a hacer tratamiento primario, yo quito esto, sino de una vez paso a hacer tratamiento de este, o sea, voy y monto en una planta como en Villanueva, por ejemplo, que hay solo filtro percolador. Entonces yo no voy a decir, no, pues como no hay tratamiento primario, el filtro percolador se llama tratamiento primario. No. Tratamiento secundario es donde hay microorganismos. Así no haya tratamiento primario. Entonces, si no hay tratamiento primario, igual este tratamiento se va a llamar tratamiento secundario. Entonces, en tratamiento secundario tenemos diferentes opciones y aquí hay algunas, no son todas. Entonces, tenemos dos variables. Una que se conoce como el tipo de medio donde están los microorganismos y otro la condición o la presencia de oxígeno o no. Entonces, tenemos que pueden haber condiciones aeróbicas, es decir, que hay oxígeno y tenemos microorganismos aeróbicos, o condiciones anaeróbicas, que quiere decir que no hay oxígeno y los microorganismos son los microorganismos anaeróbicos. O que tengan cuidado y tengan presente que si yo tengo microorganismos aeróbicos, son aeróbicos. No es que, hoy hay oxígeno, entonces los microorganismos se vuelven aeróbicos. Y hoy ya no hay oxígeno, entonces ellos se transforman en anaeróbicos. No, eso no es así. El microorganismo aeróbico es siempre aeróbico y si llega a dejar, y si hay carencia o ausencia de oxígeno, pues él se muere. Y se empiezan a formar unos anaeróbicos. Y si yo tengo esos anaeróbicos y empiezo a aplicar oxígeno, pues ellos se mueren y empiezan a desarrollarse unos aeróbicos. Entonces hay que tener eso muy claro porque yo siempre debo darle las condiciones. Si yo decido que mi proceso es aeróbico, tengo que dar las condiciones para que los
microorganismos siempre tengan oxígeno y no que, ay, sí, ahorita sí le pongo oxígeno y ya mañana no le pongo porque es que eso vale mucha plata prender el aireador. No. Si usted define su proceso como aeróbico, siempre tiene que tener oxígeno. Y si lo define como anaeróbico, siempre debe haber ausencia de oxígeno o dar las condiciones para que haya ausencia de oxígeno. En el otro sentido, pues tenemos que medio fijo y medio suspendido es la forma como los microorganismos están dentro del reactor. Y aquí yo repito mucho un ejemplo o una lectura que hay en Facebook. A los que están en el Facebook les invito a que lean esto, que hablan sobre unos microorganismos y hablan sobre unos comensales, sobre una reunión. Hace un ejemplo con personas y eso es lo que lo hace más entendible, porque hace un ejemplo con personas para definir o para semejar cuál es la diferencia o para explicar cómo es el comportamiento de un reactor cuando está en medio fijo o está en medio suspendido. Y él explica que pues cuando estamos hablando de un microorganismo en medio fijo es como cuando estuviéramos hablando de una reunión, un banquete, donde los comensales o las personas, si están en medio fijo es porque están sentadas en unas mesas y están amarradas a la silla, no se pueden mover. Y si están en medio suspendido es porque ellos están libres y pueden moverse de un lugar a otro. Entonces, ¿qué ventajas y qué desventajas tienen estas dos condiciones? Pues cuando hay algo en medio fijo, si usted, ahora pónganse ustedes en el ejemplo, usted va a una fiesta, a un banquete, pero lo amarran a una silla. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que usted no va a poder comer sino lo que le lleven a la mesa, o sea, lo que le pongan ahí. Eso mismo va a pasar con un microorganismo que esté en medio fijo. Él solo va a poder comer lo que pase muy cerca de él. Si no le pasa cerca de él, pues él no va a poder comer, pues va a aguantar hambre. Y no solo eso, pues es que el microorganismo no solo necesita comida. Si necesita oxígeno, si la persona necesita que le den juguito, porque es que no puede comer la sola carne, sino toca echarle también alguito de agua para que baje. Entonces, si el microorganismo tiene toda la comida de al lado, pero no le dan oxígeno, pues también se va a morir. Entonces, al estar en medio fijo, tiene unas limitaciones. Y esas limitaciones es que solo va a poder consumir lo que esté o lo que pase a su alcance, cerca de sus brazos, cerca de sus piernas, lo que pueda él alcanzar. Que eso es un problema, porque tenemos que darle las condiciones. Pero ese es el menor de los problemas. Porque, ¿qué pasa? Que yo voy a tener a los comensales ahí comiendo. Ya hemos dicho en el desarrollo de esta clase que yo necesito que los microorganismos estén comiendo y estén reproduciéndose. Entonces, si yo los tengo amarrados y les doy la comida, si logro solucionar el problema de que les llegue comida y oxígeno, pues maravilloso, porque ellos van a estar en todo momento comiendo y se van a estar reproduciendo, pero los tengo ahí. ¿Qué pasa en un medio suspendido? ¿Qué pasa en un banquete donde usted se puede mover y la comida está a su disposición? Pues obviamente pues uno va y si hay comida y si le dio hambre pues va y come. Se va a donde esté la comida y va y busca y donde encuentra pues come. Eso mismo pasa con los microorganismos. Pero ahora yo les pregunto, ¿cuál es el problema de esta situación? ¿Qué pasa con los comensales cuando van a una fiesta y comen? ¿Alguien? ¿Hay alguien ahí en clase? Porque yo ya parezco un idiota hablando solo. Se llenan. Se llenan. ¿Y qué pasa cuando están llenos? Se van. Se van. Muchas gracias. Se van. Lo mismo pasa con los microorganismos. Después de que comen, se van. Entonces, ya les he dicho, yo necesito que los microorganismos estén comiendo y se queden ahí, pero si se me van, pues tengo un problema. Entonces, este de medio suspendido, aunque pareciera que es la mejor opción, pues tiene el problema de que los microorganismos se me vayan. Pues hay que inventarse las soluciones. O sea, para todos los problemas ya la ingeniería ha desarrollado una solución.
Entonces tenemos diferentes opciones de reactores o de tratamiento secundario. Obviamente no se necesitan todas, al igual que en el tratamiento primario se necesita una, o en tratamiento secundario, dependiendo de la calidad del agua, podemos tener hasta 2. Nunca se montan 3, nada, solo una o 2. Entonces, ¿qué encontramos acá? En medio fijo, aeróbico, tenemos un filtro percolador. Este es uno de nuestros sistemas en medio fijo aeróbico. Entonces, medio fijo quiere decir que los microorganismos están amarrados. ¿Y a qué están amarrados acá? Pues a un soporte, que es lo que vemos acá, que hay un soporte, hay un material donde los microorganismos se van a desarrollar. En este filtro percolador siempre se va a necesitar un sedimentador secundario. Ahora les pregunto, ¿qué pasa si no tuvimos tratamiento primario? Y si no hay sedimentador allá en el primero, ¿este sedimentador cómo lo vamos a llamar? Ya no hay sedimentador primario. Entonces, este sedimentador que está acá, ¿cómo se llama? Sedimentador primario, sedimentador secundario, ¿cómo lo vamos a llamar? Primario, porque si en el anterior no había. Pues no. Se llama sedimentador secundario, no porque haya un sedimentador primario. Él se llama sedimentador secundario es porque está en tratamiento secundario. Entonces, está bien que se equivoque, porque cuando uno se equivoca, aprende y se da cuenta de los errores y no los vuelve a cometer. Si no se hubieran equivocado, pues muy seguramente el día del examen van y me le ponen a ese sedimentador primario, y no, es sedimentador secundario. Entonces, gracias Juliana. Este se llama sedimentador secundario, haya o no haya sedimentador primario. Y este se llama tratamiento secundario, haya o no haya tratamiento primario. Entonces, quiero que tengan eso muy claro. Bueno, entonces hablamos de filtro percolador. También tenemos otra técnica que se llaman biodiscos. Inge apagó el audio. Bueno, entonces, como les decía, tenemos otro sistema de tratamiento secundario en medio fijo que se llama biodiscos. Este de acá, aquí hay un diagramita sencillo, pero es un sistema que también es aeróbico en medio fijo. Con medio suspendido tenemos dos. Perdón. Con medio suspendido tenemos dos, uno que se llama reactor de lodos. El reactor de lodos, perdón, que es que no encuentro acá el mouse. Aquí. Reactor de lodos activados. El reactor de lodos tiene que aplicarse oxígeno porque estamos diciendo que es aeróbico y además requiere un sedimentador secundario. Porque como lo hablamos en el ejercicio anterior, los comensales se van a ir, aquí los muestro como algo cafecito, y para que no se me vayan en la corriente de agua, pues lo que hago es que los sedimento y los recirculo al proceso, que es este diagrama que tenemos acá. Entonces, esos comensales o esos microorganismos, por eso se llama lodo activado. Esto que está aquí en el fondo es el lodo, pero yo lo activo recirculándolo a mi proceso para que siga consumiendo la materia orgánica y se sigan reproduciendo y tal, y hagan este proceso. ¿Qué va a pasar? Pues que va a haber una parte de microorganismos que tengo que sacar, porque si yo no saco microorganismos, pues siempre va a seguir creciendo hasta que un momento en que ya el sistema no es capaz de sostenerse, entonces tengo la necesidad de sacar esos microorganismos. Igual acá hay una salida y esto se conoce como un lodo. ¿Cómo se llama este lodo? Secundario. Secundario, muy bien. Pues claro, porque sale de proceso secundario, lodo secundario. Aquí los sólidos disueltos volátiles, porque era el azúcar, porque ya no hay sólidos suspendidos, se transformaron en sólidos suspendidos volátiles. El azúcar se transformó en microorganismos. Entonces, ese azúcar, al transformarse en microorganismos, yo la retiro
del fondo de este reactor a través de este sedimentador y tengo que llevarla a un tratamiento de lodo secundario. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos lagunas. Hay un concepto de lagunas. Aquí ya había una laguna, ya habíamos hablado de laguna anaeróbica. La laguna anaeróbica, pues en la parte inferior es donde están los procesos anaeróbicos y ahí es donde vamos a hacer la sedimentación. Tenemos adicionalmente una laguna aeróbica que por sus dimensiones pues es todo, aquí lo mostramos que en todo momento hay oxígeno, o tenemos una laguna facultativa, que el término facultativa quiere decir que hay las dos cosas, hay condiciones aeróbicas, entonces es donde hay oxígeno y se produce CO2, y tenemos unas condiciones anaeróbicas en el fondo donde hay producción de metano. Esto sería medio suspendido, aquí lo dibujamos, los microorganismos están suspendidos en el agua y pues aquí se pierde. Y hay otro, también en medio suspendido, pero anaeróbico, que se llama reactor UASB. El reactor UASB, si se dan cuenta, no necesita sedimentador secundario como habíamos visto en los otros, pero es por su diseño en particular, pero igual se produce un lodo. Este lodo del reactor UASB, ¿cómo se llama? Lodo secundario. Bueno, en cuanto a la composición, vamos a ver qué teníamos. Teníamos que se había retirado el 40% de la DBO, vamos a poner esto en rojo. Quedaba el 60% de la DBO. Ahora de ese 60% retiramos el 40%, entonces me va a quedar el 20%. ¿Por qué retiré el 40%? Porque aquí, mire que estaban todos los sólidos disueltos volátiles. Ya los quité, retiré el 60% de los sólidos disueltos volátiles. Ustedes dirán, pero solo el 60%, ¿por qué no se retiró el 100%? Porque los microorganismos, ya los dije, no son 100% efectivos. Ellos, en la medida que la comida va escaseando, ellos son menos eficientes, entonces no se puede retirar el 100%. Más del 60% puede hacerse, pero es más costoso. Entonces, se retira el 60% de los sólidos, va a quedar el 40%. Sin embargo, con ese 60% puedo retirar más DBO, para que me quede el 20%, más DQO. Pero fíjense que los sólidos disueltos nunca se tocaron. ¿Qué son los sólidos disueltos? La sal. Ningún tratamiento de los que hemos propuesto acá remueve sal. Es decir, yo no puedo tratar un agua de mar. Si yo la puedo tratar, pero si era salada, va a seguir siendo salada. Podía estar contaminada como agua residual doméstica, pero si yo quiero usar esta agua de mar para consumo humano, pues no me sirve porque va a seguir siendo salada. Entonces, ojo por eso. Hasta ahora no hemos removido sólidos disueltos o sal. En nuestro último elemento que se llama tratamiento terciario, pues ¿qué es lo que vamos a remover? Pues acá nos dice remueve microorganismos, remueve nutrientes. El más común o uno de los más usados son zanjas de oxidación. Las zanjas de oxidación es una variación al reactor de lodos activados. Entonces, en las zanjas de oxidación, pues acá mostramos que tiene unas condiciones anóxicas, otras aeróbicas y otras anaeróbicas. También tiene su sedimentador. Este sería un sedimentador terciario. Aquí sí, si no hay sedimentador secundario, o sea, si no hay tratamiento secundario, porque uno puede encontrar en algunas unas zanjas en tratamiento secundario, o sea, no hay reactor, no hay nada antes, entonces ese se llamaría tratamiento secundario porque es biológico y pues el sedimentador se llamaría secundario. También tenemos humedales para remover nutrientes. También podemos hacer un tratamiento para desinfectar. Entonces, este tratamiento puede incluir el uso de cloro, el uso ultravioleta o de ozono. Cualquiera de los tres mata o desinfecta. Pero también encontramos que la laguna de maduración, una cuarta laguna, además de las tres que ya hemos visto, también hace el proceso de desinfección. ¿Cómo? Pues gracias a la luz ultravioleta.
Aquí dijimos que podíamos hacer desinfección con luz ultravioleta, pues en la laguna de maduración hay luz ultravioleta del sol, por lo que ella es tan grande y muy poco shallow, es decir, muy poco profunda. Entonces, aquí hay una desinfección donde se eliminan microorganismos. ¿Qué vamos a encontrar en estas lagunas de maduración? Pues la formación de algas y otros elementos. Y si ya queremos retirar otras cosas, pues tenemos la filtración avanzada. La filtración avanzada, pues ya podemos hablar de membranas de microfiltración, de ultrafiltración, de nanofiltración o de ósmosis inversa. Cada una tiene unos tamaños de poro diferentes y en esta pues ya vamos a hacer hasta un tamizaje molecular. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya con ósmosis inversa, la ósmosis inversa lo que nos va a retirar son sólidos disueltos volátiles. Esa es la única, igual que la nanofiltración, tecnología para retirar sales. Entonces, si yo tengo un agua salada, pues ya sé que tengo que aplicar ósmosis inversa para poder retirar sal, que son las tecnologías que encontramos, por ejemplo, en San Andrés, que necesitan potabilizar agua de mar para poderla, bueno, retirarle la sal al agua de mar para poderla usar para consumo humano. Y en otros países, como por allá en Sudáfrica y otros países donde hay escasez de agua dulce, pues ellos han tenido que acudir a aguas saladas para retirar la sal y poder usarla para consumo humano. Si tenemos metales pesados, pues muy seguramente si estas membranas son capaces de retirar sal, pues obviamente van a ser capaces de retirar metales como mercurio, plomo, etcétera, etcétera. Otros elementos, cianuro, antimonio, bueno, todos los otros elementos. Entonces, esto sería el top, lo último. Si yo quiero reusar mi agua para consumo humano, pues al final de mi proceso puedo poner una ósmosis inversa y ya esa agua perfectamente la puedo llevar para consumo humano. Entonces, ¿de qué depende también el grado de tratamiento que yo haga? Pues depende simplemente es del uso que le voy a dar al agua. Si hace un rato les decía, pues puedo usarla, puedo vertirla. Si yo la voy a reusar, pues necesito hacer un tratamiento para que cumpla con los requerimientos de este reuso. Si no la voy a reusar, pues tengo que llevarla a unas condiciones donde cumpla con lo que requiere el vertimiento, en este caso el río. ¿Qué es lo que me dice qué calidad debe tener el río? Pues la resolución 0631 de 2015. Esta resolución es la que me dice cuáles son los parámetros de calidad para un vertimiento de agua a un río. Entonces ahí ya tengo la resolución, ahí puedo establecer qué puedo escoger. Bueno, con desinfección, pues muevo el 100% de los microorganismos. Con humedales y todo lo demás voy a retirar más de BO, más de QO, voy a retirar más nitrógeno. Mire que aquí hablamos de remoción de nitrógeno y fósforo. Obviamente ningún proceso le va a remover el 100%, ningún proceso de estos biológicos le va a remover el 100% de los elementos, pero algo hace. Esto hablando de la línea de agua, lo que debe ser sometido al agua, pero teníamos que estamos produciendo un lodo. Este lodo, tenemos un lodo primario, un lodo secundario y un lodo terciario. Las características de estos lodos son diferentes. El lodo primario, dijimos, es como pensar en un estiércol con agua. Entonces acá me estaba saliendo un lodo primario, dijimos que tenía 90% de humedad, 10% de lodos, de sólidos. Entonces lo primero que hace uno es espesarlo. Entonces lo envía a un proceso de espesamiento o un espesador. ¿Para qué? Pues para que aumente el contenido de sólidos. Pero eso no es mucho lo que aumenta, pero ahí algo estamos ganando. Y ahora sí, pues vamos a llevar esto a una estructura, a un tanque que se llama un biodigestor. ¿Y cuál es el propósito del biodigestor? Pues es digerir, es tratar ese lodo. ¿Y cómo se digiere? Pues haciendo que ese mismo lodo se consuma. Entonces aquí lo que vamos a tener en este biodigestor, vamos a tener unos microorganismos
que pueden ser aeróbicos o pueden ser anaeróbicos, cualquiera de los dos. Y dependiendo del tipo de microorganismos, pues su producto va a ser diferente. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Acá se dejan unos microorganismos, muchos microorganismos, muchísimos, acá las concentraciones son muy superiores a las de los otros reactores, y se dejan mucho tiempo. En estos reactores el tiempo de retención hidráulico normalmente es de horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas. Y en cambio en este digestor es de días. Entonces se deja que los microorganismos estén ahí consumiendo materia orgánica por 15 días, por 20 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que van a llegar a unas condiciones que llamamos de inanición. Que no veo el mouse, aquí, control Z. Acá vamos a tener unas condiciones de inanición, donde hay un momento en que los microorganismos menos resistentes van a morir. Igual que pasa con nosotros los seres humanos. Si no estamos en buenas condiciones de alimento, energéticas, de salud, todo eso, cuando las condiciones se ponen muy extremas, pues los más débiles mueren. En este caso pasa lo mismo, y eso es lo que queremos, que los más débiles mueran. Y nosotros damos unas condiciones para que los que sobrevivan sean los mejores en cuanto a su capacidad, digamos, que no sean causantes de enfermedades, que no sean patógenos. Entonces le damos las condiciones para que los que estén ahí sean los mejores para después se conviertan en abono. Entonces, ponemos esos microorganismos durante muchos días en unas condiciones aguantando hambre, llamémoslo así, para que los que se vayan muriendo, los otros que logran sobrevivir, se los consuman. Eso es un canibalismo salvaje, pero así es. Porque cuando un microorganismo muere, se convierte en comida para los demás, porque ese microorganismo tiene materia orgánica, tiene aminoácidos, toda su composición es comida para los otros. Entonces eso es lo que hacemos en esas condiciones. En esa digestión lo que hacemos es que se consuma la materia orgánica, perdón, y vamos a obtener dos productos. Uno es el CO2 en caso de que sea aeróbico, o sea, tiene que haber oxígeno acá en el reactor y se va a producir CO2. Y si no hay oxígeno, pues se produce metano en una condición anaeróbica. Cuando es aeróbico, pues ya, se libera el CO2. Cuando es anaeróbico, el metano, tenemos dos opciones, o lo almacenamos para producción de energía eléctrica, o lo quema. No podemos dejarlo liberar así como aquí el CO2 lo liberamos al ambiente, acá el metano no lo podemos liberar al ambiente. ¿Por qué no lo podemos liberar? Porque simplemente el metano es un gas efecto invernadero que tiene 20 veces más capacidad de invernadero que el CO2. Entonces es preferible quemarlo y no dejarlo libre al ambiente. Entonces, ustedes van a decir, bueno, ¿por qué no se usa para producción de metano, para producción de energía eléctrica? Porque esos sistemas de producción de energía eléctrica son muy costosos. Entonces, plantas pequeñas donde hayan producciones muy bajas no es eficiente, entonces esto no se tiene y se prefiere liberar al ambiente el metano. ¿Qué pasa con el lodo digerido? Pues tenemos tres opciones. Hay que deshidratarlo primero porque no podemos llevar ese lodo todo mojado. Entonces podemos llevarlo a un lecho de secado, a un filtro banda o a un filtro prensa, que son las tres opciones que hay para deshidratación de lodos. Y el lodo al final pues va a poder tener diferentes usos. ¿Depende de qué? Pues de su calidad. Pues un lodo digerido deshidratado puede usarse como abono, se puede llevar como a cobertura vegetal o se debe llevar a un relleno sanitario. ¿Por qué depende? Pues si tiene metales pesados o tiene microorganismos patógenos, pues voy a poder usarlo uno o el otro. ¿Y de qué depende de que este lodo sea o no sea bueno? Pues depende de la calidad de mi agua residual doméstica. Si mi agua residual doméstica recibe descargas de industrias, pensando por ejemplo en Bogotá, que recibe toda la zona de Puente Aranda, Fontibón, donde hay industrias, pues obviamente el lodo va a ser un lodo que tenga que llevar a un relleno sanitario o que pueda usar en como cobertura vegetal, que es lo que está sucediendo actualmente en Bogotá, en la planta del salitre. Tenemos una producción de lodos o de abonos, pero ese abono por su composición solo se puede utilizar como cobertura vegetal.
no se puede llevar como abono, ni pues tampoco vale la pena llevarlo a un relleno sanitario porque su disposición es más costosa. El lodo secundario, y el lodo terciario, que por acá estaba saliendo, puedo hacer las dos cosas. Si yo puedo meterlo acá a la digestión, o yo lo puedo llevar a un proceso de simplemente espesado y ya disposición. ¿De qué depende? Pues de lo que yo quiera, de la producción de lodos. Si el lodo definitivamente no lo puedo usar como abono, tengo que reducir el volumen del lodo. Y la única forma de reducir el volumen del lodo es mediante un proceso de digestión. En Bogotá, en la planta del salitre, a pesar de que se hace todo el proceso, se están produciendo en el momento, creo que unas 140 metros cúbicos de lodo diarios. Entonces, si ustedes se ponen a pensar 140 metros cúbicos en un año, en 2 años, en 3 años, eso es mucho lo que se produce. Entonces, una planta grande que produzca una cantidad de lodos, pues simplemente lo más conveniente es disminuir esa producción de lodos mediante el proceso de digestión. Pero si yo tengo una planta, por ejemplo, como en Villanueva, que el lodo es un lodo bueno, que puedo usar como abono, que lo puedo vender, pues obviamente no necesito hacer todo ese proceso. Al lodo primario obviamente sí tengo que hacerle esto, porque es un lodo primario, pero al lodo secundario no. Al lodo secundario simplemente lo llevo por esta línea, lo espeso y luego lo deshidrato con cualquiera de estas técnicas y lo aprovecho, lo vendo como un abono. Aquí aparece cabeza de proceso. Todo el proceso, cuando yo deshidrato, pues me va a salir un agua. Esa agua la voy a llevar a cabeza de proceso, que es acá, antes de la entrada de tratamiento primario. Entonces, como se pueden dar cuenta, en una planta bien diseñada, completa, pues todas las corrientes deben tener un destino final. ¿Cuál es ese destino final? Pues el agua va a ir a un río o a un vertimiento donde, digamos, ya no va a afectar. Los lodos, pues dependiendo de su uso, pues lo voy a llevar a un abono, lo voy a comercializar como abono, o lo voy a llevar a un relleno sanitario y todo lo demás. La basura, pues la envío al relleno sanitario, pero no me queda nada por ahí flotando, no me queda nada que digamos, ay no, que es que por acá me sobró alguna cosa, que eso miro a ver después cómo le busco el tratamiento. No, todo ya queda dentro del proceso o lo que sale va a un sitio de disposición final adecuado. Bueno, eso era el resumen. Esos 6 videos que ustedes allá